A ver, ya se está grabando. Bueno. ¿Están pudiendo ver la pantalla ya que comienza a compartir? Sí, se ve. Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, y como bien señala ahí, el tema que vamos a ver durante la clase de hoy es las invasiones biológicas. Y básicamente la hoja de ruta o los temas a desarrollar tendrían fundamentalmente una primera sección de definiciones y después dos secciones donde vamos a ver, por un lado, algunas características de las invasiones como fenómeno, cómo es que han tenido lugar, eh, de qué depende que ocurran o no las invasiones. Hay muchas hipótesis en torno a- a cómo tienen lugar las invasiones biológicas y vamos a ver un poco qué señala la evidencia, a qué hipótesis respalda mayormente y a cuáles tal vez un poco menos. Y después vamos a ver otra sección ligada a las invasiones como problema, ¿no? Cuáles son sus principales impactos, cómo se intenta manejarlas. Y a modo de cierre también alguna actualización de las discusiones que hay en torno a este tema, de cómo, en particular de cómo llevar adelante el manejo de las invasiones y cuáles son algunos de los marcos conceptuales más recientes que se están señalando a este respecto. Como siempre les pido, si alguien quiere hacer alguna pregunta, para mí más simple si ingresa directamente con el audio que por el chat, porque yo estoy más pendiente de ver en mi monitor a lo que yo estoy presentando más que a lo que ustedes estén escribiendo, ¿sí? Así que por favor siéntanse libres, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, largamos. Bueno, entonces, para contextualizar un poco, el tema específico de las invasiones biológicas, podemos decir que encuentra sus inicios formales como aspecto puntual a desarrollar a mediados del siglo pasado, como se dice ahora, con este libro de Charles Elton, que dio en llamar La ecología de las invasiones por animales y plantas, ¿no? Y que fue publicado a fines de la década del 50, y ha tenido lugar, digamos, un desarrollo muy importante, tema de los estudios sobre invasiones biológicas, que también va de la mano de la magnitud del fenómeno, ¿no? O sea, se están teniendo lugar un número creciente de registros de casos documentados de especies invasoras, ¿no? O sea, es un tema que está en auge. En este trabajo que enmarcó un poco cuáles iban a ser hace 20 años, ¿no? Este trabajo de Osvaldo Sala, de cómo visualizaba el Comité de Expertos los escenarios globales para la biodiversidad por los próximos 100 años, ya había ubicado a las invasiones biológicas entre los principales forzantes de cambios y de efectos sobre la biodiversidad, ¿no? En ese cuarto aspecto de los 5 que habían considerado. Y cuando vemos eso desagregado, la figura 2 a la derecha, vemos que incluso en algunos tipos de sistemas, como en los lagos, se considera que el intercambio biótico ligado al tema de las invasiones puede ser incluso el primer factor impactante para ese tipo de sistemas, ¿no?
Y en uno de los últimos racontos que ha hecho la UICN, analizando las especies que están en la lista roja, ubicó al tema de la invasión biológica junto con las enfermedades entre los más importantes también por su efecto en vertebrados particularmente, ¿no? Sobre lo que se basa sobre todo la lista roja de UICN. Así que eso es un poco a modo introductorio. Y para empezar a analizar las invasiones biológicas como fenómeno, me gustaría comenzar preguntándoles, creo que ya igual de todos modos les adelanté el material, por lo menos en una versión casi final, pero porque varios de ustedes me habían pedido que les resultaba útil de esa manera, bueno, vamos a intentarlo, me parece bien, vamos a intentarlo hacerlo así a ver cómo resulta. Pero una manera de enmarcar el tema es plantearse, bueno, ¿qué requiere una determinada especie para prosperar en un determinado ambiente? A ver, los escucho, las escucho. ¿Qué eventos tienen que ocurrir? ¿Qué secuencia de eventos y qué características además tienen que darse para que una determinada especie pueda prosperar en un determinado ambiente? Que no tenga enemigos naturales. Eh, sí, En ese o que pueda, en todo caso, más que no tener enemigos naturales, sostenerse pese a que estén presentes, incluso, ¿no? Porque, pero, pero si fuera una secuencia, si lo pensamos en una secuencia, ¿no? ¿Por dónde debería comenzar esa secuencia? Porque lleguen los individuos o los propábulos al lugar. Correcto, sí, pues, sin signo de pregunta al final, sin entonación de, claro, sin entonación, sin de pregunta. Claro, el primer aspecto debe ser capaz de llegar. Ese es el primer punto. Bueno, entonces, porque puede o no llegar. Entonces, un primer aspecto es que llegue. Muy bien. Y una vez que llegó, entonces, ¿cómo seguiría? Tiene que tener, las condiciones del ambiente tienen que estar dentro del rango que puede tolerar la especie. Claro, bien, buen punto, claro. O sea, si llegó, bueno, ¿y cómo es ese ambiente? ¿Es compatible con las características de esa especie o no? Como señala Sol, ¿no? Están dadas las condiciones, están dentro del rango de lo que la especie es capaz de tolerar, o está dentro del rango óptimo, en un rango subóptimo. Y lo mismo vale para los niveles de recursos. Están los recursos para que esa especie pueda aprovechar. Bien, si eso es así, entonces después, muy bien, supongamos que logra establecerse, luego, ¿cómo seguiría? Ahí está, Y ¿sí? atravesar las interacciones bióticas que podría haber, Claro. competencia o... Ahí entra lo que había planteado originalmente, creo que era Lara, ¿verdad? Exactamente. Es decir, bueno, Sí. logró llegar. Las condiciones y los recursos están medianamente dados, bueno, ¿qué pasa con las interacciones? Y si prevalece, bueno, ahí prosperará, podrá mantener una población viable y eventualmente, si ya hablamos en el marco de invasoras, bueno, veremos que cuán amplia es esa, cuán ampliamente se distribuye, cuánto aumenta su abundancia, qué impacto puede tener, ¿no? Bien, entonces ahí está el punto. Y cada uno de estos aspectos efectivamente es lo que podemos describir como etapas de una invasión, en la que se inicia con esta etapa de transporte, que
siempre hablamos en términos probabilísticos, ¿no? O sea, tiene que darse toda una secuencia de eventos muy particular para que todo esto ocurra, porque no siempre que una especie o una población, mejor dicho, o algunos individuos, una población logran llegar, logran hacerlo con éxito, o si logran, muchas veces no están dadas las condiciones para que logre establecerse, a veces sí, a veces no, y si logra establecerse, en algunos casos podrá propagarse o no, eh, o mantiene una población local y se establece o amplía su rango de distribución. Y después, bueno, habrá que ver el tema del impacto, ¿no? Entonces, se reconocen como etapas de la invasión las que figuran ahí a la derecha: una primera etapa de transporte, una de establecimiento, una de propagación y finalmente el impacto que todo eso tiene. Acá ahí las terminologías a veces pueden diferir un poco entre autores, entonces me gusta enmarcar la que vamos a seguir acá en el curso para que digamos, bueno, al menos sigamos esta, ¿no? Siempre conviene decir a qué autores uno está siguiendo para enmarcar los términos y está siguiendo los términos según tales autores, ¿no? Ver las definiciones. Entonces, siguiendo esa consigna, podemos establecer estas definiciones que están acá, ¿no? Entonces vamos a hablar de una especie es introducida o también exótica cuando está en una región que se debe a una introducción intencional, perdón, o accidental como consecuencia de la actividad humana. Esa terminología es particular. Si esa especie introducida logró reproducirse y mantiene una población estable sin la intervención del hombre, entonces decimos que estamos frente a una especie naturalizada, y tendrá carácter de invasor cuando esa especie que ya se naturalizó se reproduce en grandes cantidades y tiene el potencial de propagarse en un área considerable ocupando hábitats naturales, ¿no? Y generalmente causando impactos para la biota y también para actividades humanas. Entonces acá vemos otra vez representado ese gráfico, ese esquema, ¿no?, del proceso de invasión, cómo pasa del rango nativo al rango exótico en la etapa de transporte, se libera, se establece y se expande. En algunos casos, y ahí también plantea algunos desafíos o características, la etapa de expansión no ocurre inmediatamente después del establecimiento, sino que puede transcurrir un cierto periodo de, eh, de lag, se lo denomina en inglés, ¿no? Donde aparentemente parecería que la especie no toma, la población no toma un carácter invasor y de repente se dan nuevamente algunos factores que llevan en relativamente un tiempo corto a que adquiera ese carácter invasor. Esto pasa en algunas plantas terrestres, por ejemplo, como en este caso no punte a esta especie de cactácea, ¿no? Entonces, a veces se puede hacer indistinguible o parece inadvertido el riesgo o las características de invasora que puede adoptar una especie, y cuando nos llama la atención ya puede ser un poco tarde, en el sentido de que el problema se ha tornado muy grave. Si hubiera sido tomado a tiempo, tal vez esto podría haberse subsanado. Fíjense que en el ejemplo pasaron casi 30 años en que se mantuvo a bajos números y después creció abruptamente y ahí ya se torna mucho más difícil. Pero hubo un tiempo en donde esto podría haberse controlado sin mayor esfuerzo. Entonces también hay a veces una característica de las invasiones,
No en todos los casos, ¿no? En particular, este ejemplo se da con mayor frecuencia entre plantas terrestres. Bien. Y un poco... David, ¿Sí? Julia habla. Una consulta, ¿cómo llamaste a ese periodo? Aquí, mira, acá Eh, abajo a la izquierda está, no me sale ahora la ah, palabra en español, el lag es un retraso, Retardo. retardo, gracias, sí, gracias. Gracias. Acá se describe la curva como lag log phase y es un tiempo de retardo, efectivamente. Sí, sí, gracias. Entonces, un marco teórico para analizar en parte las invasiones biológicas tiene que ver con esta pregunta que yo les señalaba, ¿no? De qué requiere una determinada especie para prosperar en un determinado ambiente, y lo que vemos a la izquierda, el diagrama a la izquierda, es un poco lo que veníamos señalando de cómo funciona en la naturaleza sin intervención humana, ¿no? Tenemos un cierto conjunto o pool regional de especies, que algunas especies logran atravesar las barreras biogeográficas y otras no. Entonces, algunas logran llegar a un determinado lugar, y como decíamos antes, si están dadas las condiciones, como había planteado creo que Julieta, ¿no? Em, o sea, no me acuerdo, ahora me perdí un poco el hilo, pero hay un filtro, digamos así, fisiológico, si están dadas las condiciones, los niveles de recursos, puede que persistan y se establezcan, ¿no? Algunas no, otras no logran establecerse, coexistir con las especies que están presentes, porque por interacciones son desplazadas, por interacciones competitivas, o por predación también podría ocurrir. Y finalmente, de todas las que integraban el conjunto pool regional de especies, vemos que el ensamble local quedó conformado por las que lograron pasar todos estos filtros. ¿Cuál es la novedad, digamos, que, que aparece en el marco del estudio de las invasiones? Es que eh, las poblaciones humanas, los seres humanos, a veces de manera intencional o no, logran franquear fundamentalmente el filtro biogeográfico, y entonces luego sí terminan a veces actuando los otros filtros, pero vemos que ahora el ensamble local tiene otra composición, porque mediado por acción humana, algunas especies lograron franquear eh, estas barreras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué hablamos de invasiones y vemos que naturalmente también esto ocurre? Em, ¿qué le agrega el hecho de que ahora los humanos, intencionalmente o no, eh, generen este salto, ¿no? Y la novedad, en todo caso, tiene que ver un poco con lo que está señalado en esta diapositiva, en que em, lo característico que están teniendo las invasiones biológicas en forma contemporánea, respecto a cómo se dieron históricamente en la naturaleza, es que ahora ocurren a tasas mucho más elevadas, por el flujo que está teniendo es mucho mayor, eh, hombre mediante los flujos de intercambio son mucho mayores, por un lado, y está poniendo en contacto a especies que prácticamente no han compartido su historia evolutiva. Entonces, estos dos factores, las tasas con las que ocurren y el hecho de que pone en contacto especies con historias muy diferentes, le da un carácter muy particular, distinto a cómo venía operando
hasta, digamos, la presencia del hombre, ¿no? ¿Se ve esto? ¿Se entiende hasta acá? Parecería que Sí, sí. perfecto. Bueno, genial, gracias. Y fíjense cuán drástico puede ser esto que les estaba comentando, como en este trabajo, por ejemplo, analiza cómo eran a nivel global, cómo se conformaban la composición de gasterópodos en distintas regiones del mundo, respondiendo a los filtros biogeográficos tradicionales, ¿no? Entonces, acá vemos en este dendrograma y en los puntitos con los colores correspondientes, como había acá en esta región de América del Norte y Europa y Eurasia, un cierto conjunto. Para el sur, el neotrópico, había otro acá para África, y otro en la zona aquí de Australia y sudeste asiático. Ahora, intercambio del hombre mediante, fíjense más modernamente cómo se distinguen prácticamente solo dos conjuntos, uno en torno al Ecuador y otro, o la zona tropical, digamos, y otro a mayores latitudes, ¿no? Entonces, esto pone de relieve, de manifiesto, esto un poco lo que les señalaba, como el flujo y poner en contacto a eh, especies que antes no estaban, y rompe esas barreras geográficas y ahora prácticamente es en parte por cuestiones climáticas, ¿no? Una faja intertropical y otra que no lo es, y también en algún punto por el flujo comercial, lo que termina definiendo cómo están componiéndose los ensambles en la actualidad, ¿no? Bien, entonces, eh, este flujo comercial ha tenido distintas magnitudes, o sea, digamos, el poblamiento humano arranca en África, ¿no? Y luego toma todo el globo, pero después las grandes rutas comerciales o la conquista de las vías marítimas se fue dando de manera paulatina, pero creciente, ¿no? Entonces acá algunos mapas muestran algunas de cuáles eran las rutas habituales que comenzaron a desarrollarse en el pasado reciente, ¿no? Las exploraciones vikingas, o los caminos hacia Asia, la ruta de la seda, o los viajes por el Pacífico. Esto más o menos era cuáles eran las principales rutas de navegación entre los siglos XVI y XVII, ¿no? Ya había un intercambio mayor, aparece una gran novedad que aumenta mucho el flujo con la aparición del canal de Suez y el canal de Panamá. Y finalmente hoy tenemos una representación parecida a esta que vemos acá, donde eh, vemos que una cantidad enorme de tráfico y de navegación. Entonces, esto cuando al comienzo les señalaba que, bueno, de qué depende que una población, una especie logre establecerse, hablábamos de que había un fenómeno que en primer lugar tenía que ser capaz de llegar, bueno, eso que antes era más infrecuente, ahora de la mano del hombre, de manera intencional o no, alcanza una frecuencia muchísimo mayor, eh, que hace que eventualmente comience a tener lugar uno de los primeros aspectos que hacen a este proceso, ¿no? El transporte se incrementa de manera tal que ya se ponen muchas más veces en contacto poblaciones que antes no podían acceder a esos sitios.
Entonces podemos entender esto en términos históricos, o sea, tiene que ocurrir una serie de eventos particulares para que una especie prospere en un determinado lugar, pero eso también está afectado por la frecuencia con que esos eventos tienen lugar. Si era algo muy raro, muy infrecuente, podía suceder muy raramente. Ahora que ocurre con mucha mayor frecuencia, habrá muchos fracasos, mucha probabilidad de fracasos, pero también es tanta la cantidad que finalmente esa primera parte logra prosperar en algún punto, en algún momento, ¿no? Y eso es lo que se conoce como hipótesis de la presión de propágulos, que fue propuesta por Lockwood y colaboradores en 2005, ¿no? Y que justamente dice, bueno, que lo que decía Julieta, ¿no? Eh, esta presión de propágulos viene dada fundamentalmente por dos cosas, por el número de individuos que está involucrado en cada uno de esos eventos de liberación, o sea, no es lo mismo que se liberen unos pocos que una cantidad considerable, eso por un lado, eso también tendrá que ver con el éxito o fracaso del establecimiento, de que lleguen a establecerse, y también con qué frecuencia esos eventos tienen lugar en el tiempo. Acá, y eso está muy ligado por ejemplo, al transporte. En esta figura abajo a la izquierda, por ejemplo, muestra cómo el número de especies introducidas en Europa, es esto creo, sí, los mamíferos introducidos en Europa, corregido ya por el área, ¿no? Depende, o está asociada, mejor dicho, a cuál es la densidad de caminos que hay, ¿no? O sea, cuanto más densidad de caminos hay, que es una estimación de cuál es el tráfico que tiene lugar en una determinada región, mayor es la probabilidad de que se introduzcan especies, ¿no? Entonces, un primer aspecto de las invasiones biológicas es entender que es un proceso histórico que depende de una secuencia particular de eventos, que se combine de una manera particular, pero que este fenómeno conocido como presión de propágulos incrementa esas probabilidades de manera tal que hacen más posibles, más probables que las invasiones tengan lugar en esa etapa. Hasta ahí, eso por un lado. Bien. Otro aspecto que también influye en este proceso de invasiones biológicas es qué características reúnen las especies que invaden un lugar, o sea, si tienen algún tipo de atributo en particular, porque se ha visto que las especies invasoras representan un subconjunto, en realidad, de las especies que forman la diversidad biológica, ¿no? Entonces, gira la pregunta de decir, bueno, ¿qué características tienen las especies que se vuelven invasoras? Si, por qué son ganadores recurrentes? ¿Qué atributos hacen que aumenten sus chances de proliferar en una nueva área, ¿no? Entonces, las características de las especies que hacen a su potencial como invasoras es lo que se conoce como invasividad, o en inglés, invasiveness. Entonces, esto es un tema que es relevante en el sentido de que uno podría decir, bueno, si pudiéramos detectar algunas características que tienen las especies de insectos, de plantas, y si son compartidas, por saber que tiene esas características, uno podría estar atento y decir, podríamos identificar cuáles son las especies que tienen mayor potencial invasor. Eso, por ejemplo, cuando yo era chico había una serie de televisión muy conocida, no sé si alguno oyó alguna vez hablar, es esta que está acá, se llama Los Invasores, y que su protagonista era este que está aquí, David Vincent, ¿no? Que había visto un evento de llegada de extraterrestres que conformaba se disfrazaban, digamos así, de humanos y era muy difícil de identificarlos, pero tenían este rasgo que no flexionaban el dedo meñique. Y eso fue
De esa manera David Vincent lograba detectar que este era el rasgo que lo permitía detectar que estaba en presencia de un invasor. Bueno, nosotros, salvando las distancias y la imaginación, estamos más o menos en una situación parecida. Tratar de pensar, decir, bueno, ¿qué características tienen las especies que tienen mayor potencial de invadir? Y fundamentalmente son dos los rasgos, en general, que están asociados a actividades humanas, eso, o a entornos humanos. Y si en la historia ya figuran como que han sido han logrado invadir con éxito en el pasado, muy probablemente significa que tengan chances de volver a repetir eso en el futuro. Esto, perdón, perdón, disculpen. A ver, estaba buscando el chat y no lo encuentro. A ver, ok. Bueno, no logro activarlo. Bueno, no importa. Bien. Entonces, en esta diapo, por ejemplo, vemos un trabajo de Jonathan Jeske y Strayer del 2005 que muestra que en el caso de vertebrados, ¿no? Mamíferos, aves y peces, se ve cómo se han introducido en América fundamentalmente y cómo eso se superpone bien con este grisado que es la inmigración, ¿no? Entonces, evidentemente, de la mano del hombre, con la llegada del hombre también llegan muchas especies de carácter que luego se tornan invasoras. Esas especies se las conoce a veces como especies sinantrópicas. Eso era lo que quería, a ver, voy a dejar de compartir acá. Eh, Sinantrópicas. Si tienen hábitos sinantrópicos, quiere decir que comparten ambientes con los seres humanos, intencionalmente o no. Los roedores, por ejemplo, las ratas, y ratones, de distribución casi global, han llegado a muchos lugares en las naves, con los seres humanos, o ahora habitan en sistemas rurales, por ejemplo, en torno a los peridomicilios, a las granjas, y de ahí a veces se expanden hacia el medio rural o hacia el medio natural. Se dice que es un carácter sinantrópico. Bueno, vuelvo entonces a ver acá. ¿Están pudiendo ver? ¿Sigo? Sí, ahí se ve. Genial. Y esto, en un trabajo parecido, también muestra cómo las barras blancas, es cuando mido el ajuste de cómo se comporta el carácter invasor, cuando consideran las variables que tienen que ver con las actividades humanas, el ajuste es mejor que cuando consideran a las variables en su totalidad, lo cual da sostén a la idea de que el hecho de que estén asociadas a actividades humanas, por ejemplo, si fueran introducidas como mascota, para cazar, como ganado, etc., todos esos aspectos le dan un carácter adicional de mejor ajuste para comportarse como invasor. También en esto de analizar qué características particulares tienen los organismos como invasores, si se comportan mejor o peor, una es por una pregunta también tiene que ver con su pertenencia taxonómica, o en la sistemática, si hay ciertos grupos que por
comparten características que lo hacen más afín o más propensos a ser invasores. En este gráfico, por ejemplo, donde se representan a mamíferos y aves, y el porcentaje de éxito con que lograron establecerse en distintas áreas, fíjense, desde áreas pequeñas hasta continentes, esto es una recopilación de muchos estudios, se observa que en general los puntos rojos de los mamíferos parecen mostrar que están un poco por arriba de las aves. Muchas aves comparten el éxito de los mamíferos, pero hay otras que aparentemente tienen un éxito menor. Entonces, este es el tipo de aproximación que intenta comparar si ciertos grupos taxonómicos se comportan más propensos a ser exitosos como invasores que otros. Acá hay una prueba que mostraría que, por ejemplo, los mamíferos son un poco mejores como invasores, como grupo en general, que las aves. Pero a nivel muy grosero, ¿no? Con las plantas vasculares, se ha visto que algunas especies pertenecientes a algunos géneros parecerían tener cierto potencial, pero la relación en general parece que es débil y que no es muy preciso pensar que en términos de pertenecer a cierto género o familia hay mayor afinidad con el proceso de invasión. Por lo menos en el grupo de las plantas vasculares eso internamente no se comportaría de esa manera, ¿no? Pero si vemos dentro de las plantas leñosas en este caso, esta es una tabla que uno le pido así más que nada para ver un pantallazo, es lo que está en el recuadro en rojo, que son las características que más fuertemente están asociadas a los rasgos que hacen que las hacen más exitosas, y vemos, por ejemplo, que lo que figura es que, bueno, que tengan reproducción vegetativa, lo cual suena plausible, decir, bueno, porque no depende de que haya otras plantas que hayan llegado a desarrollar flor o fruto, o sea, si logra reproducirse vegetativamente, es más plausible ese carácter que le da más flexibilidad a la hora de dispersarse, diseminarse y crecer y dispersarse por una región. O lo mismo, si tiene un tiempo si tiene un tiempo largo aquí, dice, de fructificación, o sea, logra desarrollar un fruto con una cantidad de reservas que le permita a la planta establecerse, también ese es otro rasgo que, en el caso de las leñosas, son propensos a que tengan mayor éxito como invasor. Y en peces, por ejemplo, se ha hecho un análisis parecido, y bueno, aquellas que son exitosas, por ejemplo, tienen altas tasas de crecimiento, altas tolerancias a la temperatura y a la salinidad, o sea, si tienen rasgos de crecimiento rápido y tolerantes, eso las hace más propensas también a poder ser exitosas a la hora de invadir, ¿no? Entonces estos son rasgos que tienen que ver con la invasividad. Y como les decía, este es el campo de las invasiones biológicas ha generado un grupo muy amplio de hipótesis para tratar de explicarlas. Y algunas se apoyan en lo que vimos antes de las características de las especies invasoras. Y otras toman en consideración las características del ambiente que es invadido. O sea, cuán susceptible es una cierta comunidad en un cierto ambiente a ser invadido por especies invasoras, valga la redundancia. Ese otro aspecto, mirarlo desde la perspectiva de la comunidad que estaba presente o del ambiente que estaba presente, se lo conoce como la invasibilidad, analiza la invasibilidad de la comunidad, o en inglés, community invasibility. ¿Ok? Entonces, según
según esto, uy, ¿qué pasó? Saltó solo. Disculpen, a ver, ¿qué pasa? Ahora restituí. Entonces, vimos por un lado hasta ahora la invasividad de las especies y ahora vamos a ver un poquito algo respecto a las características de las especies, del ambiente o de la comunidad que es invadida. Y ya es que en su revisión agrupó a las principales hipótesis, acá yo les voy a presentar algunas de las más frecuentemente analizadas o estudiadas, más tradicionales también, pero no quiere decir que sean todas, hay más, pero estas son, digamos así, las más frecuentemente citadas o analizadas en general. Y la primera de las hipótesis que vamos a ver es esta que se conoce como resistencia biótica, que la planteó el mismo Elton en su libro del 58. Y esta es una hipótesis que plantea las características del sistema, ¿no? Esto de la invasibilidad. Él dice que ecosistemas con alta biodiversidad o ricas en especies son más resistentes contra los invasores que los ecosistemas con baja biodiversidad. Entonces, plantea una hipótesis basada en las características que tiene el ambiente que es invadido. En esa misma línea también, que pone un foco en la invasibilidad de los ambientes, Simberloff y el propio Elton plantearon otras hipótesis conocidas como la susceptibilidad de las islas. En esa misma línea, entonces, estos autores plantean que las especies invasoras son más propensas a establecerse y que además tienen impactos ecológicos más importantes en las islas que en los continentes. Otra de las hipótesis se conoce como colapso de invasiones, o invasional meltdown hipótesis, también de Simberloff. En este caso lo que se plantea es que hay un efecto sinérgico, ¿no? O de retroalimentación positiva, llamémoslo así. Cuando logró establecerse una especie invasora, habilita o facilita la invasión para especies adicionales. ¿Sí? Entonces, porque se van alterando, generando condiciones para que nuevas especies logren establecerse detrás de la que ya logró invadir. Con lo cual se va amplificando el fenómeno. Hasta acá vamos bien, en las presentaciones de estas hipótesis se van comprendiendo las ideas, ¿no? Después vamos a tratar de confrontar a ver la evidencia, qué tipo de respaldo tiene cada una de estas, pero por lo menos la presentación de cada una de ellas y cuál es su lógica de la propuesta se entiende, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Gracias. Una cuarta hipótesis se conoce como armas novedosas, o en inglés Novel Weapons Hypothesis, de Calway y Ashhook del 2000, que plantea acá algo que tiene que ver con, por un lado, el ambiente que es invadido y por otro lado, la especie que ingresa, que viene con una característica distinta a la del ensamble local, con una especie, entre comillas, arma novedosa, como la denomina, y que la hace muy exitosa en el nuevo ambiente. Porque es una característica nueva a la que las especies locales no están adaptadas, entonces se ven afectadas por esas características y logra prosperar, ¿no? Entonces es una especie que viene con alguna característica nueva, por ejemplo, podría ser alguna planta lelopática, por ejemplo, que viene con algún, como dice acá, con algún compuesto secundario o algo que a lo que las especies locales no estaban enfrentadas, y esa característica que trae la especie nueva, en ese lugar, tiene ese efecto. La otra
que la siguiente que vamos a ver se denomina deliberación de enemigos o enemy release hipótesis. Acá de nuevo hace hincapié, por un lado, en la especie que llega y a qué ambiente llega, ¿no? Es una especie que deja atrás sus enemigos naturales y que no encuentra enemigos naturales en el nuevo ambiente. Entonces, se torna muy exitosa y próspera porque en esas nuevas localidades las semillas, las esporas o los huevos están en estado de resistencia y al no tener enemigos naturales logran que, como dice acá, que la ausencia de enemigos es una de las causas del éxito de la invasión. Y finalmente, la última de las hipótesis que vamos a ver, que ya dije hay más, pero nos vamos a centrar en esta, se conoce como regla del 10%, y que establece, o sea, que típicamente de cada 10 especies que logran llegar a un lugar, una logra pasar por cada uno de los filtros de la invasión, ¿no? O sea, del 10% de las especies transportadas más allá de su área natural, logran dispersarse o escapar, de esas que llegan el 10% son capaces de establecerse, y de esas, a su vez, el 10% se convertirá en una especie invasora o una especie plaga, ¿no? O sea, esta sexta hipótesis, no sé si se dan cuenta, habla prácticamente pura y exclusivamente de las características de las invasoras, o sea, de la invasividad de las especies. Las primeras ponían énfasis en la invasibilidad de los ambientes, estas ponen énfasis en la interacción de la especie que llega, a qué ambiente llega, y la última pone el énfasis en la invasividad de la especie que invade. Entonces, a ver qué señala un poquito la evidencia, ¿no? Si recuerdan entonces la resistencia biótica de Elton, decía que cuanto más rica sea un ensamble local, menos especies nuevas iban a introducir, y estos gráficos muestran más bien todo lo contrario, ¿no? O sea que hay una correlación, ¿no? Una asociación positiva entre el número de especies nativas, esto es una recopilación de varios estudios, y el número de especies introducidas. Entonces, este gráfico, la evidencia es en contra de lo que estaba propuesto originalmente. Algunos autores, como Xi y Cheson, decían cuidado con esta interpretación del gráfico anterior porque están mezclando sistemas o ambientes muy diferentes entre sí. Entonces lo que estamos viendo acá es que hay ambientes que sostienen muchas especies y ambientes que sostienen pocas especies. Entonces, no es que no haya resistencia. Lo que planteaban Xi y Cheson es, si vemos en un espectro muy amplio, sí, vamos a ver ambientes con condiciones favorables que promueven a que muchas especies se establezcan, y otros ambientes más rigurosos que no permiten que haya tantas especies presentes. Pero si vemos dentro de cada uno de esos ambientes, sí se da el hecho de que hay una resistencia. O sea, dentro de este grupito, de este color que está dentro de este rango, ahí vemos que sí hay resistencia, que la relación en este rango es negativa. En este gran rango sí es positiva, pero estamos mezclando ambientes muy distintos. Esa es la interpretación que hacen Xi y Cheson del gráfico anterior. ¿Se entiende? Es como una reinterpretación de la hipótesis, o sea, no abandonaban la hipótesis de la resistencia biótica frente al gráfico anterior, sino que reinterpretaban que ocurría este fenómeno. Pero sin embargo, aun cuando se corrija por el área, etc., vemos que no hay un patrón claro.
Con lo cual, la evidencia de la resistencia biótica como hipótesis parece estar cuestionada o con una falta de evidencia que la respalde, ¿no? También habíamos visto otra hipótesis que hablaba de la susceptibilidad de las islas, ¿no? Que planteaba que las islas eran más susceptibles de ser invadidas y que además tenía un impacto mayor. Pero acá no nos metemos con la parte del impacto de cuando llega una invasora, sino de si son más susceptibles de ser invadidas las islas que los continentes. Y en esta misma diapo, en este mismo gráfico que les presenté en unas diapos anteriores, vemos que hay en ambientes de relativamente pocos kilómetros cuadrados, hasta continentes, ¿no? Ocupa un gradiente bien grande esta figura, y vemos que no hay un cambio a que sea más propenso el establecimiento en áreas pequeñas que en áreas grandes. Con lo cual da la impresión de que tampoco hay gran respaldo a esta hipótesis de la susceptibilidad de isla, al menos para estos grupos de aves y mamíferos analizados acá. En definitiva, Jeske hace una recopilación de una cantidad de estudios, cerca de 300 estudios, a ver cuál era el respaldo a las distintas hipótesis, y vio que acá figura el N, o sea, la cantidad de estudios en los que se puso a prueba cada una de estas hipótesis, en esa recopilación que él hizo, y distinguió en 3 colores, verde, rojo y amarillo, o sea, verdes que los estudios que sostenían que se cumplía, rojo que no se cumplía, y amarillo los que no, la evidencia era inconclusa al respecto. Y se vio que en general las hipótesis que ponían el foco en la interacción, ¿no?, de estos dos aspectos, o sea, estas 3 hipótesis de acá, la de el colapso de invasores, de de armas novedosas y de liberación de enemigos, que tenían que ver con características de la especie que llega, o sea, de la invasividad, pero también tenía que ver con su interacción con el sitio al cual llegaba, ¿no? O sea, cuán invasible era el sitio al cual llegaba, eran las que en general lograban tener un respaldo mayor de la evidencia, mientras que las hipótesis basadas, los estudios que se basaban en hipótesis que ponían foco solo en el ambiente, en los ecosistemas, o sea, los que tienen en cuenta solo la invasibilidad o solo las características de las especies que invaden, tenían un respaldo menor de la evidencia en esos casos. Y para terminar de complejizar, además, o sea, si bien las hipótesis entonces relativas a la interacción entre el invasor y el ecosistema que es invadido son las que se comportaban mejor, pero también dependiendo del tipo de ambiente, por ejemplo, en los sistemas marinos, la resistencia biótica parece tener más respaldo que en los sistemas terrestres, o dependiendo del taxón que estemos analizando, esta regla del 10% de invasividad se da un poco mejor en plantas que en vertebrados. O sea, también algunas hipótesis particulares tienen más respaldo para algunos tipos de ambientes o para algunos tipos de taxones. Esa es un poco la revisión y el estado en cuanto a en qué características tiene el fenómeno de la invasión. ¿Hasta acá se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Genial. Entonces, a modo de resumen para esta primera parte, ¿no?, de
la invasión biológica como fenómeno, ¿no? Es un proceso complejo que resulta, por un lado, lo que vimos de la historia de cómo es ese proceso, que estaba condicionado por este fenómeno de presión de propágulos, y también tiene que ver con la comunidad que es invadida, o sea, cuán susceptible es, y, y que está condicionada por la disponibilidad de recursos, por la frecuencia de los disturbios, o por la facilitación que pueden tener otras especies, y también por características de las especies que invaden, cuáles son sus habilidades competitivas, si tienen armas novedosas, como vimos en la alelopatía, o si dejan atrás sus enemigos, y en definitiva, la, la invasión tendrá lugar en función de estos tres aspectos fundamentales. Bien. Pasemos entonces en el rato que nos queda. ¿Están bien hasta acá? ¿O si hacemos una breve interrupción, yo propondría que sea ahora, pero si se sienten en condiciones, seguimos. ¿Seguimos? ¿Paramos? Como quiera el resto. Bueno, entonces... 2 minutos, si puede ser cargo el agua, estaría bueno, pero Bueno, 2 bueno, minutos no. no hay problema. Entonces Sí, son y 5 y 10, dale, yo también me hago el mate. Listo. dale, gracias. Retomamos en 5 minutos. Dale, perfecto. Y vuelvo a compartir. ¿Están pudiendo ver? Hola. Sí, veo que estamos pudiendo ver bien. Muchas gracias. Entonces, les había señalado que hasta ahora vimos alguna definición de las invasiones biológicas, entender de qué factores depende que tenga lugar o no una invasión y entenderlo como fenómeno. Y en esta segunda mitad de la clase les voy a comentar un poco, de manera muy general, ver ahora las invasiones como problemas, es decir, bueno, cuáles son los impactos que ocasiona y cómo tratar de manejar esos impactos, ¿no? Y bueno, entonces una primera característica es que los impactos son a escalas diversas, ¿no? Pues desde la escala de ecosistema hasta nivel específico genético. ¿Qué pasa? Acá solamente a modo ilustrativo, unas imágenes me parecía que eran bastante elocuentes, unas imágenes que quería compartir con usted, por ejemplo, la introducción del castor en Tierra del Fuego. Acá tenemos su liberación en 1946, cómo se ha ido expandiendo. Una imagen de mi amigo, ex compañero Adrián Schiavini, que ahora vive allá. Y miren, por ejemplo, ese mismo lugar, antes y después, por ejemplo, de que los castores eran el dique, ¿no? Y se seque después. Acá es un trabajo relativamente reciente, trata de ponerle números al costo de las invasiones biológicas en el mundo. Es una tarea un poco que tiene su engorrosa, digamos así, no es tan simple. Tratar de estimar el costo económico o el gasto que tienen las invasiones, pero es a modo ilustrativo esta tabla. Me pareció oportuno compartirla, sobre todo porque es reciente, pero acá, como los mismos autores aconsejan, para ver cómo se hizo este cálculo, habría que ver en particular cada uno de los casos, ¿no? Curioso, hay uno que habla de la Argentina,
en particular, pero hay estudios hechos a nivel continental y para algunos países en particular. En qué consiste el tipo de gasto, en qué se basa, si es en el daño, en el manejo, sobre qué tipo de sistemas, qué tipo de grupos son los que principalmente ocasionan los principales efectos, cuáles son las especies que cuántas especies, mejor dicho, no cuáles, cuántas especies se han contabilizado como invasoras. Por ejemplo, en Argentina se han mencionado unas 15 en este estudio, pero hay muchas más. Y bueno, como vemos, las cifras son muy importantes, del orden de los centenares de millones de dólares, ¿no? O miles de cientos de millones de dólares. Con lo cual, el impacto es muy grande. No para decir muy grande. Pero es un orden de magnitud estimativa, ¿no? Acá para ver algunas descripciones, con algunas imágenes y algunas leyendas, para ver qué tipo de efectos pueden ocasionar especies invasoras. Acá, por ejemplo, vemos en Brasil, perdón, en el sur de los Estados Unidos, en los pantanos de la Florida, el ingreso del árbol de la pimienta brasilera, en estas zonas que eran de pantanos, con humedales y algunos montes bosque, como ese tapiz cambió la estructura y el funcionamiento de este sistema, cambió de manera radical y se empobreció además. La biota local prácticamente no está, la vegetación local. Acá tenemos otro ejemplo bastante dramático también del ingreso de una serpiente en la isla de Guam, una base que funcionó y funciona como una base de los Estados Unidos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que muestra es desde que se estableció la base y con posterioridad, en distintas fechas, lo que van registrando es el número de especies de aves del bosque en distintos años, a medida que se fue desplazando esta serpiente por el resto de la isla, y vemos cómo decae prácticamente a cero el número de aves. O sea, las aves de la isla no estaban adaptadas a esta serpiente, que sobre todo se alimentaba de los huevos en los nidos. Y así es como, además de esta serpiente, ingresaron roedores, y como la trama trófica cayó, se transformó abruptamente antes y después de la llegada de estas especies, donde fíjense que al final, 50 años después, acá es al final de la Segunda Guerra Mundial, y 50 años después, las que subsistieron directamente eran solamente las especies que invadieron. O sea, cambios muy, muy dramáticos, en algunos casos, ¿no? Esto sí, esto daría un indicio de que, bueno, en las islas son más susceptibles a los impactos, ¿no? No necesariamente al arribo y al establecimiento, pero los impactos son muy dramáticos. Acá otro estudio acerca de los impactos, basados, esto habíamos dicho, ¿no?, que muchas de las especies invasoras están asociadas a actividades humanas, ¿no? En este estudio, que analiza los efectos sobre vertebrados, ¿no?, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, en estos grisados, vemos el efecto que han tenido, en este caso, un hongo que ataca la dermis, pero de los anfibios prácticamente muy importante, es la que mayor impacto causa, pero solo sobre un grupo, ¿no?, sobre los anfibios, en tanto que las ratas, los gatos domésticos, los perros domésticos que se vuelven ferales, lo mismo los cerdos cimarrones, los chanchos cimarrones o jabalíes, las cabras, ¿no?, y el ganado bovino, o sea, según los distintos casos, o sea, algunos introducidos intencionalmente, otros no intencionalmente, pero de la mano del hombre, o que hayan sido liberados después,
porque no hay tenencia responsable de mascota, etc., el efecto que pueden tener sobre la fauna nativa, en este caso, de vertebrados, a nivel global, es muy relevante. Y en particular, bueno, acá compara los efectos de los perros, este estudio es solo sobre perros, a los distintos grupos que ataca, y cuáles son por qué vías, ¿no? Los perros cimarrones, que se vuelven salvajes y actúan como predadores, causando disturbios, transmitiendo enfermedades, o a veces por competencia, etc. O sea, las especies asociadas al hombre, de manera a veces intencional o no, que el hombre ingresó intencionalmente o no, quise decir, tiene un efecto muy relevante. O sea, cuando vean perros, es un tema también muy sensible, porque cuando se intenta manejar este problema, por ejemplo, las organizaciones defensoras de los animales a veces son muy susceptibles y reactivas al manejo de esta problemática, ¿no? Pero el problema que ocasiona en la fauna local es muy relevante, en muchos casos. Otros casos también de invasiones biológicas como problema, por ejemplo, cuando cambia directamente el régimen de disturbios, por ejemplo, cuando se introduce el fuego en el Amazonas para clarear algunas áreas, eso abre áreas y permite a veces que se introduzcan pastos exóticos que acumulan biomasa y entonces vuelve más susceptible a que los fuegos esos sean recurrentes y se retroalimenta positivamente ese sistema, y teníamos un sistema de vegetación leñosa y converge ahora a una pradera, a una sabana, o sea, una transformación muy grande del ambiente, producto de la entrada de un pasto asociada a un régimen de disturbio de la mano del hombre. O acá tenemos otro ejemplo de camalotes, ¿no? Cómo cambia la columna el tapiz que conforman los camalotes en un ambiente donde antes no estaban. Por ejemplo, cambia la entrada de luz en la columna de agua y eso altera totalmente la estructura y el funcionamiento de este cuerpo de agua, ¿no? O sea, de nuevo, cambios muy relevantes. O este otro ejemplo ¿reconocen qué es a estos individuos, a estos coipos nuestros, ¿no? O falsa nutria? Bueno, ingresaron a veces por interés peletero, algunos fueron introducidas, por ejemplo, en Europa, o en este caso de nuevo en los Estados Unidos, ingresaron por interés peletero, a ser tapados, luego fueron liberados o se escaparon, y su acción de herbivoría en estos ambientes de humedal también generaron que hay menos retención de nutrientes, producto de que hay menos vegetación reteniendo los sedimentos. Entonces también alteran en este caso la estructura del funcionamiento de un humedal, o sea, se va perdiendo hábitat, porque la magnitud de la herbivoría es tal que la vegetación no logra retener los sedimentos. No sé si alcanzan a apreciar como en las áreas clausuradas, que son estos rectángulos, la biomasa en pie es mucho mayor que en donde está sometida a herbivoría. ¿Se ve? ¿Lo aprecian en la figura? ¿Se puede ver? ¿Está bien la definición? Sí, Ok, genial. Bueno, entonces son diversos los efectos. A veces, otra característica es que a veces una misma especie puede tener más de un tipo de impacto, ¿no? Y en particular, los vertebrados se caracterizan por eso, de que cuando un vertebrado invasor suele acumular más tipos de impactos, una serie de impactos, más que un único tipo de impacto. Acá está la ardilla introducida en nuestro medio, la ardilla colorada, que por ejemplo genera
daños a la infraestructura, corteza a los árboles, consume frutos, también vectores de zoonosis, etc. Y a la hora de manejar las invasiones, ¿cuáles son las alternativas? O cómo es el sistema de toma de decisiones también, ¿no? Y cuál es la perspectiva respecto del problema. Todo eso interviene a la hora de ver este tema del manejo de las invasiones. Elton, en su trabajo original del 58, ya planteaba que en lo posible hay que trabajar preventivamente y evitar el arribo de invasores. Eventualmente, cuando eso ya ocurrió, intentar erradicar los invasores cuando sea posible, y finalmente, digo finalmente porque esto es como una especie de gradiente, ¿no? Controlar o mitigar a los invasores a niveles que sean aceptables. Como que esas serían un poco las opciones, donde lo más preferido, lo ideal sería actuar preventivamente, evitar que ingresen. Si ingresaron, tratar de erradicarlos, y de no ser posible la erradicación o no ser factible, controlar o manejar la invasión. Ese sería un poco, como dice ahí, el espectro de la gestión de las especies invasoras. La erradicación se define como la eliminación de todos los individuos de una población definida en un plazo prescripto, ¿no? O sea, es qué población y en qué plazo. O sea, eso es lo que se entiende por erradicación. ¿Y cómo es la toma de decisiones en la gestión de las especies invasoras? Bueno, cómo tratar a qué darle mayor prioridad o darle menor prioridad. Entonces, por ejemplo, en este panel de la izquierda, donde analiza decir, bueno, a la hora de pensar en la prioridad de a qué erradicar, tener en cuenta cuál es el impacto y cuál es la factibilidad de remover o de restaurar. Si es una especie que genera un alto impacto y es relativamente factible removerla o restaurarla, le daré la máxima prioridad a la hora de tratar de erradicar, porque es muy problemática y al mismo tiempo es relativamente factible hacerlo. Si por el otro lado el impacto es bajo y la factibilidad de removerla es baja, le daré menor prioridad. O en este panel a la derecha, a la hora de pensar a qué le doy prioridad en la etapa de prevención, si yo sé que una especie potencialmente puede generar grandes daños y que después va a ser poco factible removerla una vez que se establezca, bueno, yo le daré la prevención en la prioridad, perdón, la prioridad en la prevención se la voy a asignar a una especie que tenga esas características, que una vez que ingresa es muy difícil sacarla y que además genera grandes daños. Si genera daños relativamente, impactos relativamente bajos y la factibilidad de removerla es relativamente alta, le daré menor prioridad a la hora de pensar en prevenir. Acá hay un cuadro que intenta analizar, o sea, yo se lo dejo a modo de ilustración, después no es para analizar en ahora exhaustivamente, pero sí me gustaría que le peguen una mirada después con más detenimiento, si pueden, pero es para mostrar cómo es el panel de... O sea, hay un cierto desarrollo que se procura establecer en torno a cómo es la toma de decisiones para la gestión de las especies invasoras, y que tiene en cuenta, bueno, distintos aspectos, es decir, que dio lugar en primer lugar, valga la redundancia, a que se introduzca, si fue un commodity, o si fue una dispersión natural o ayudada. Si se trató de un commodity, ¿qué pasó? Si vino, por ejemplo, si se trató de un contaminante que
ingresó inintencionalmente junto a una commodity. Por ejemplo, esto pasa a veces con las semillas que ingresan en un cultivo y que a veces traen una maleza, por ejemplo, o como dice acá, parásitos, que también ingresan a veces cuando son traídas plantas o mascotas, y que la responsabilidad recae sobre el exportador y que las medidas deberían ser periodos de cuarentena o mayor regulación, etc. O si hubo una liberación intencional, por ejemplo, un agente para biocontrol, ahí la responsabilidad cae sobre el que la aplicó, cuáles fueron las regulaciones que tiene a nivel nacional, o qué permisos se han requerido para hacerlo, qué ensayos se han hecho previos a introducir esta normativa, este permiso. También está este caso, yo les hablé de dispersión, de commodities, o también de un vector. Por ejemplo, esto ocurre a veces como polizonte, cuando es una introducción no intencional que viene con un vector de transporte, como el agua a veces que trae el agua de balasto. A veces las embarcaciones vienen vacías, pero ingresa agua de mar para equilibrarla en la navegación, y en esa agua, que después es liberada en el puerto de llegada para recargar, venía con agentes que después se comportan como invasores. Y ahí la responsabilidad es del transportista. De nuevo, importa cómo eh, las regulaciones sobre cómo atender ese tema por parte del transportista, y los procedimientos de cuarentena, etc. O sea, hay todo un espectro en la toma de decisiones de la gestión de las invasoras que tiene que ver con cuál es la vía de entrada, y cuáles son los tipos de problemas y cuáles son las regulaciones que atienden cada uno de esos aspectos. Hoy en día, esto ya tiene unos 10 años, ¿no? Este artículo dio un puntapié a una serie de biólogos, ecólogos, algunos de renombre, conocidos, por ejemplo Richard Hobbs, el australiano, Michael Rosenzweig, el norteamericano, o Joan Ehrenfeld, Philip Graham de Inglaterra, que ya falleció, por solo mencionar algunos. Publicaron este trabajo en Nature, donde fue un disparador de un debate que planteaba una mirada diferente respecto a esta problemática, donde, fíjense desde el título, decía no juzgar a las especies por sus orígenes, y que planteaba que los conservacionistas deberían evaluar a los organismos por su impacto ambiental más que si son nativas o no. Y entonces entró a dar toda una serie de ejemplos de especies introducidas que han sido bien aceptadas o recibidas en algunos de los ambientes a los cuales llegaron, como faisanes, etc. Y a eso hubo una respuesta de muchas cartas que llegaron a Nature de respuesta diciendo que esa aproximación era riesgosa, equivocada, que iba en contra de muchos de los aspectos establecidos por los biólogos de la conservación, que si bien podía haber errores y riesgos, no se justificaba esa forma de proponer que habían hecho estos autores, y se estableció un cierto debate sobre el tema que en alguna medida también persiste hasta hoy, porque también la dificultad de atender a las invasiones también reformula un poco la mirada frente al tema, ¿no? Como diciendo, bueno, tal vez debamos reenfocarnos y pensar esto de otra manera. En ese sentido,
el actuar como disparador, bueno, no sé, es un tema atendible. Yo no entiendo o creo entender las posiciones, y no creo que haya una única receta o mirada, tal vez sea un aspecto a atender caso por caso, pero esa es un poco mi mirada general, aunque entiendo los argumentos de parte de los dos, me inclino más por esto, ¿no? De que por un principio precautorio, me inclino más por esta mirada de tratar de no ser tan complaciente frente a ese aspecto de atender a las especies por sus impactos más que por su origen. Pero también entiendo algunos de los argumentos de los que plantean el trabajo anterior, ¿no? Y eso ha generado un debate que, de alguna manera, como les digo, no está agotado. No está agotado. Creo que no está agotado. Pero me parece que es una actualización. ¿Sí? Sí, digo que me parece similar a lo que hablamos de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Si hay que probarlo es más difícil también. Sí, pero no solo por eso, ¿no? Sino por el hecho de que, a ver cómo te diría decir, como también pensar en un mundo, este es un mundo con unas ciertas características que tal vez tengamos que repensar, decir, bueno, si estamos viviendo en un mundo con unas ciertas características, repensemos qué tipo a qué estamos dispuestos y a qué no, y a qué tipo de sistemas queremos vivir, o cuándo vamos a decir que esto nos damos por satisfecho o correcto. Es decir, tal vez mientras no generen mayores impactos desde un punto de vista utilitario, o sea, tal vez tenga que ver con ese posicionamiento de biocentrismo o de antropocentrismo, tal vez moviéndonos en ese espectro, algunos tengan una mirada y otros otra, ¿no? Me parece que eso también está jugando en este debate. Pero lo que quería plantear es que el manejo de las invasiones es una tarea dificultosa, y eso, si bien no es para bajar los brazos, algunos también plantean que tal vez sea conveniente repensar el tema o agregarle otra mirada al tema, ¿no? No sé, son puntos de vista. Ya le digo, me parece que son atendibles las posiciones. Yo, en mi posición particular, diría que es para analizar caso por caso, por un lado, pero es cierto que si me forzaran a elegir entre estas dos, me adheriría en primer lugar a esta opción, ¿no? Por una cuestión de principio precautorio, ¿no? Pero bueno, eso es. Yo más que nada lo que quería comentarles un poco, digamos que yo decía a modo de epílogo, decir, bueno, ¿cuál es la problemática? ¿Qué está pasando? Bueno, comentarles, presentarles un poco, no necesariamente para redondearle y ponerle un cierre, sino en todo caso para dejarlo abierto y para que cada uno vaya haciendo su propia composición, ¿no? Por ejemplo, este trabajo ya es más reciente, del año pasado. Acá hay algunos autores, incluso creo que hay algunos, acá Laura Fasola, acá Aníbal Pollar de Chile, Laura Fasola es argentina, Ignacio Ressler también de aquí. O sea, acá hay otro trabajo, o sea, vuelve sobre este tema y plantean, bueno, atender a un fenómeno de coexistencia y de control del impacto más que de la especie. O sea, fíjense cómo comienza diciendo, el manejo a largo plazo efectivo es necesario para atender los impactos de las especies invasoras que no pueden ser erradicadas. O sea que acá ya arranca planteando, decir, bueno, si no podemos erradicarlas,
bueno, tenemos que hacer un esfuerzo a largo plazo en el manejo, o sea, una especie de coexistencia, ¿no? En ese rango de lo más preferido a lo menos preferido. Y también como rescatar de que hay cosas que son posibles hacer, que, como dice aquí, ¿no? Hay un rango de intervenciones disponibles que varían en su efectividad, en contrarrestar los impactos de las invasiones, ¿sí? Entonces, el énfasis tratan de ponerlo más que en la erradicación de la especie, en el manejo de los impactos. Si logramos mantener los impactos por debajo de un cierto nivel, podemos decir que estamos pudiendo manejar el tema. Acá dan algunos ejemplos en esta tabla para ver si a través de un ejemplo se entiende un poquito lo que están diciendo. Por ejemplo, perros, pero ahora perros guardianes para proteger a los mamíferos de predadores. Por ejemplo, el uso de perros para proteger al ganado, a las aves de granja y a la biodiversidad de los predadores mamíferos exóticos, ¿no? Entonces poner perros de guardia que han sido exitosos para proteger al ganado en una variedad de contextos. No está ampliamente difundido, no es adecuado para todas las especies invasoras, y acá dan el ejemplo, o en algunos casos cercas de exclusión, que también es un método utilizado que mitiga las pérdidas de mamíferos invasores. Esto se aplicó mucho en Australia, creo. Exacto, pero es costoso y a veces poco factible para cubrir las grandes áreas, etcétera, etcétera. Este es un poco el cuadro de ejemplos que intenta utilizar, decir, bueno, atendamos los impactos más que plantear la erradicación de la especie. Y otro tema también no menor en asociación con esto es que hablamos de manejo de una problemática que requiere de una cierta, como dice ahí, sistema de gobernanza, es decir, cómo se implementa esto, cómo se lleva a la práctica, ¿no? Y este otro trabajo, por ejemplo, que también es de este año, ¿no? Ahí está para quien lo desee, después si quieren lo comparto, lo subo al campus, para quien quiera ampliar, pero me pareció interesante acá esta figura para decir, bueno, todas estas acciones que plantea requieren de una forma de implementación, de una forma de ejecución, ¿no? Entonces, les leo la leyenda que tal vez resuma mejor a lo que me refiero, ¿no? Las reglas de la toma de decisión tienen varios tipos, 4 tipos principales, ¿no? Autoritario, consultivo, o sea, acá es autoritario, quiere decir sin consultar a nadie, dicen acá lo que hay que hacer es esto y ya. Consultivo es que preguntan, pero la decisión recae en quien ejecuta, ¿no? O recae y la toma quien ejecuta. Democrático es que, bueno, por decisión de la mayoría, se decide tal cosa, o por consenso, que es en conjunto todos proponen algo mejor. Entonces, estas serían visiones de que hay una mejor comunicación y acuerdo entre los actores, ¿no? Cada uno de estos es más deseable que el anterior, pero la desventaja que tiene es que cada uno de estas formas de tomar la decisión, a medida que nos corremos hacia la derecha, es un proceso cada vez más lento, de alguna medida, ¿no? Como dice acá, promptness, que es la velocidad con que se hace esto, va en el otro sentido, ¿sí? ¿Se entiende lo que...? Al final no leí la leyenda y empecé a describir la figura, pero no sé si se entiende lo que intento comentar, ¿no? Es decir, como estos planes son ejecutados por sociedades humanas, la forma en que se arriba a la decisión y entre quiénes no es trivial, porque el éxito o el fracaso del
del plan, más allá de cómo fue concebido desde lo técnico, los actores, según cómo arriben a esa decisión, también influyen en el resultado. Pero el proceso y el plazo para esto también a veces juega en contra. ¿Se ve? Entonces es un poco el marco en que esto ocurre. ¿Se entendió un Vos lo poco? que decís que el consenso requiere de más tiempo, eso. Sí, no lo digo yo, parece que es así, ¿no? Ah, no, está bien, lo que mostrás acá. Claro, claro, efectivamente. O sea, este sería lo más deseable en términos de, como dice acá, de la comunicación y el acuerdo entre los actores. Este es el más deseable, pero es el que más demanda en tiempo. Y en el mientras tanto se van acumulando los efectos, los impactos, el problema también va creciendo. Entonces, según qué tipo de sociedad estemos, con qué tipo de actores, con cuán integrados estén y cuán grave sea la problemática, puede terminar imponiéndose uno u otro tipo de esquema. ¿Se entiende? ¿Se ve el planteo? Sí, sí. Este es un ejemplo bastante claro, ¿no?, de cómo acá las ciencias naturales se cruzan muy fuertemente con las ciencias sociales, porque si se pudiera alcanzar con una comunicación efectiva o con lazos sociales fuertes, este consenso más rápidamente, bueno, entonces está todo dado para privilegiar este tipo de arreglo. Pero bueno, eso es algo que son herramientas que vienen más de las ciencias sociales que de las que vemos nosotros en nuestra carrera de biología, ¿no? ¿Se entendió esto que quería plantearles? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ande. Y digamos ahora volviendo a lo propiamente más técnico del manejo, se entiende que el control o el manejo tiene varias patas, ¿no? Varias aproximaciones, no excluyentes, al contrario. Muchas veces se propone la integración de todas ellas, y que tiene que ver, por un lado, por el control físico, o sea, ordenar el ambiente, manejar el ambiente en el que la especie vive. Si vimos antes, ¿se acuerdan? Perdón, a ver, acá, hay algo en el chat. Ah, ok, Julieta, ok. Decía, em, al principio cuando vimos el fenómeno de la invasión biológica, dijimos que eso dependía de una secuencia de eventos, ¿no? Y que dependía de si estaban dadas las condiciones o los recursos para que la especie pudiera prosperar, la que llegaba, ¿se acuerdan? Bueno, el control físico intenta trabajar sobre esa parte. Y bueno, no dejemos que esté cómoda. este, Tratemos de manejar el ambiente para que esa especie invasora no encuentre el refugio, recursos fácilmente. Eh, o el control químico va por otro lado, tratando de atacar por manejo de pesticidas, eh, y eso también trae toda una serie de precauciones, porque lo que buscamos ahí es que vaya a la especie que uno desea atacar y que no vaya a especies que no son no blanco, cuál sería el modo de aplicación para que llegue a esas y no a las otras. Y lo mismo el control biológico, ¿no? Que control biológico lo que busca es traer, esto es para sobre todo para esa hipótesis que habíamos visto de enemigos, liberación de enemigos, ¿no? O sea, una especie que invade y que dejó atrás sus enemigos naturales. Bueno, ¿qué tal si incorporamos y liberamos en el nuevo hábitat de manera controlada
un enemigo al enemigo natural que lo controlaba en su hábitat nativo. Y eso también tiene todo un aspecto a controlar, es decir, bueno, cuál es el grado de especificidad y de eficiencia que tiene el agente control que voy a introducir, qué riesgo tiene de impactar sobre otras especies, etc. Pero digamos, ese es el espectro de acciones con las que se suele trabajar, son esas, el control físico, el control químico y el control biológico, fundamentalmente. Acá vemos que puede llegar a ser muy efectivo, un caso muy exitoso, ¿no? De control de este insecto, trayendo un enemigo natural de su área original. Pero de nuevo, acá en este trabajo de Erika Zabaleta, una investigadora norteamericana, lo que también propone es que a la hora de analizar el manejo de una invasión, que ya de por sí es demandante y engorroso en muchos aspectos, atender como un paso previo, verla en qué contexto se realiza, en el sentido de que, sobre todo, por ejemplo, para casos como islas, donde las tramas tróficas vemos que se alteran relativamente rápido y de una manera notable, podría ocurrir que la especie invasora pasó a ocupar un lugar en la trama trófica que ahora no tiene quien la reemplace. Entonces, por ejemplo, creo que en este caso, en la leyenda de este ejemplo, le leo la figura, dice un efecto adverso de la erradicación, dice las fotografías muestran un sitio en la isla de Sarigán, en las Islas Marianas, antes, en la figura A y B, después de la erradicación de una cabra introducida, ¿no? Feral, Capra hircus. O sea, y de los cerdos, sus crofas. Lo que pasó es que una enredadera exótica, Operculina ventricosa, que es esta que está acá abajo a la derecha, estaba en números en números muy bajos, no era muy visible y terminó ocupando todo el lugar, ¿no? Entonces es muy relevante construir cuál es la trama trófica y ver qué lugar estaba ocupando en esa trama la especie en Madrid, porque era justamente, por ejemplo, estaba controlando esta enredadera y cuando eliminaron a las cabras y a los cerdos, la enredadera terminó ocupando todo el ambiente. Entonces, no ver de manera individual a la especie blanco, sino verla en su contexto, en la toma de decisiones. Digamos, ahora hay para terminar, un último tema. Está viendo un nuevo concepto que, además de especies nativas e invasoras, en el sentido que lo describí antes, también hay otras especies que se están expandiendo de su rango habitual llevadas por un cambio ambiental inducido por los humanos. O sea, lo que está viendo es un cambio en el ambiente inducido por los humanos que favorece las condiciones para que ciertas especies se expandan. ¿Sí? O sea, no son especies ni que fueron introducidas, sino que el ambiente va cambiando de la mano del hombre y estas especies van siguiendo ese cambio. ¿Se ven?
es un nuevo aspecto, digamos, dentro del espectro de lo que sería, no es estrictamente una invasión biológica, sino que los autores proponen la denominación para estas especies de especies neonativas, la llaman. O sea, fíjense en este esquema conceptual, las especies invasoras son estas que están en rojo aquí, ¿no? Las que fueron ingresando, las especies nativas fueron perdiendo importancia relativa en el pool, conjunto regional, ingresan especies invasoras, incluso aumentan en algunos casos el número total, y en otros casos también lo que está ocurriendo es un fenómeno de especies llamadas así neonativas que están ampliando su distribución de la mano de los cambios que el hombre introduce en el ambiente. Y para eso proponen la denominación de especies neonativas. Después, si quieren, lo leen con tranquilidad la leyenda. Pero una pregunta, David. No entendí bien si esas especies, o sea, se introdujeron en realidad y estuvieron un tiempo en condiciones, digamos, de coexistencia tranquila y de repente se dieron las condiciones para que proliferaran, o eran especies nativas. Estaban dentro del rango regional, ¿sí? Pero estaban acotadas a ciertas regiones, y en la medida en que el ambiente fue modificado por la acción humana, encontraron condiciones que antes no tenían en ese propio hábitat, ¿sí? Y entonces van logrando expandir su distribución por cambios, como dice acá, inducidos por el cambio ambiental, pero de la mano del hombre. O sea, no es en rigor, no es que se pusieron en contacto una población que atravesó una barrera biogeográfica, como era en el caso anterior. No sé, a ver, tal vez en la siguiente diapo se logre entender un poquito mejor esto que estos autores están proponiendo. Esto es un trabajo del 2019-2020, sí. Fíjate que acá, ¿ves? Este era como una imagen de cómo era el ambiente antes, y fíjense que de la mano de la acción humana el ambiente está cambiando y está generando ambientes con nuevas características que hacen que puedan ser colonizados por estas especies que ya estaban, pero que expanden su distribución porque el ambiente ahora encuentra otras condiciones ambientales en una parte a la que antes no accedía. Entonces, fíjate que la terminología es, tenemos a las nativas y a las exóticas, ¿no? Digamos así, sí, nativas y exóticas. Ahora, dentro de las nativas reconocen tres tipos. Digamos, las nativas que están dentro de su rango histórico, las nativas que van expandiendo su área, pero no de la mano de cambio ambiental introducido por el hombre, y las neonativas que están expandiéndose, o sea, son nativas, fíjate, pero propone esta terminología porque están expandiendo su rango en el área por cambios asociados a actividades humanas. ¿No? Está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Entonces, eso también es un nuevo aspecto que está teniendo actualmente consideración. Fíjate que las barreras biogeográficas, la que te decía antes, no tienen lugar. Acá son todas nativas, o sea, en ese sentido
no es que han debido, lograron pasar un filtro biogeográfico, ya estaban todas. Lo que cambió es el hábitat, cambió de la mano del hombre, y eso hace que ahora ingresen a ambientes a los que antes no lo hacían, porque cambió el hábitat, y cambió el hábitat de la mano de la actividad humana. Eso es una nueva denominación que están proponiendo para ese tipo de especies, que cumplen esas características. Bueno, y finalmente para terminar, ya estamos sobre la hora, así que dentro de todo el tiempo nos ha dado muy bien, comentarles que hay una base de datos, el Sistema Nacional de Información sobre Especies Exóticas Invasoras, donde intenta justamente como dice su nombre, acumular información respecto a las especies problemáticas de carácter invasor. Acá tenemos al estornino pinto, por ejemplo, y creo que eso era todo. Sí. Bueno, de mi parte, estamos justo en hora. Llegamos bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o consulta antes de finalizar, si lograron más o menos seguir. Si les vino bien contar con el material antes, como me habían pedido, ¿sirvió? Sí. Bueno, genial. En ese caso, creo que la versión definitiva de la presentación es un poquito distinta. En un rato subiré la grabación y la versión final de la clase. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, genial. Bueno, que la pasen bien. Nos vemos el jueves si todo marcha. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta Nos luego. vemos.